Hoy nos metemos de lleno en una investigación, la verdad, muy sugerente. De esas que conectan puntos que, bueno, a primera vista parecen no tener nada que ver. Hablamos de los enormes flujos económicos que mueven el mundo, del poder, casi invisible a veces, de gigantes financieros como BlackRock, como Vanguard. Y por otro lado, algo tan íntimo, tan nuestro, como la salud cognitiva, nuestra capacidad de pensar con claridad, vamos. Sí, es una conexión sorprendente, cuanto menos. La base para esta exploración es una tesis académica reciente, y lo interesante, creo yo, es su enfoque, que mezcla disciplinas. Combina economía política, neurociencia y hasta periodismo de investigación, todo para intentar entender cómo se está reconfigurando el poder global hoy en día. Un enfoque ambicioso, desde luego. Nuestra misión aquí, pues, es desentrañar los argumentos clave de este trabajo. ¿De verdad hay una conexión posible entre las altas finanzas y nuestro cerebro? ¿Qué patrones identifica esta investigación en crisis gordas como la pandemia de COVID-19 o en conflictos internacionales que han marcado las últimas décadas? Bueno, vamos a desgranar esto un poco. La verdad es que la premisa de partida es, como decías, audaz. O sea, sugiere que ciertas dinámicas económicas a gran escala no solo están detrás de la concentración de riqueza y poder que, bueno, todos vemos, sino que podrían estar creando un entorno como un caldo de cultivo que contribuye a un cierto deterioro cognitivo. Y no a nivel individual solo, sino a nivel social sistémico. Es una idea potente, la verdad. Invita a darle vueltas. Vamos al núcleo entonces. La tesis argumenta que estos flujos económicos globales, sobre todo los que manejan actores del tamaño de BlackRock o Vanguard, no son movimientos neutros de capital. Para nada. Sostiene que su forma de operar concentra poder y riqueza de tal manera que acaba impactando negativamente en el desarrollo humano, llegando incluso, como decíamos al principio, a afectar nuestra salud cognitiva y mental. Exactamente. Pero es crucial entender que el mecanismo que propone no es directo. No es en plan, las finanzas te estropean el cerebro. Es más complejo, es sistémico. Habla de cómo la precariedad económica resultante, esa inseguridad constante, pues, afecta. Y junto a eso, la sobrecarga de información brutal a la que estamos sometidos. Lo que la tesis llama la economía de la atención, ¿sabes? Donde nuestra atención es el recurso a explotar. Claro, la lucha por cada segundo de nuestra atención. Eso es. Y suma el control corporativo creciente sobre sectores vitales, alimentación, sanidad, tecnología, energía. Todo esto crea unas condiciones, un ambiente, que termina afectando indirectamente nuestra función cerebral. La investigación lo relaciona con el concepto de acumulación por desposesión, de David Harvey. Esa idea de que el capital se expande no solo creando, sino también, bueno, apropiándose de bienes comunes, privatizando, explotando crisis. Entendido. Y en el centro de esta dinámica, la investigación pone nombres y apellidos, BlackRock y Vanguard. Se subraya su escala que es casi inimaginable. Gestionan billones de dólares en activos, cifras que superan el PIB de la mayoría de países. Una barbaridad. Se les llega a describir casi como orquestadores silenciosos de la economía global, con una influencia enorme en sectores superestratégicos. Son accionistas principales en grandes energéticas, ojo, tanto fósiles como renovables, en farmacéuticas clave como Pfizer, en los gigantes tecnológicos que dominan lo digital, Alphabet, Google, Meta, Facebook. Sí, la lista es larga. Defensa con Lockheed Martin. Incluso medios de comunicación, agencias como Reuters o conglomerados como el dueño de CNN. Están por todas partes. Sí, y lo fascinante aquí, o bueno, una de las cosas fascinantes, es cómo esta concentración de poder se ve facilitada por lo que la tesis llama la arquitectura de la opacidad. Arquitectura de la opacidad suena potente. ¿A qué se refiere? Pues a toda esa red de paraísos fiscales, sociedades pantalla, fideicomisos complejos, estructuras legales y financieras diseñadas básicamente para ocultar quiénes son los dueños reales del capital. Y claro, para permitir que ese capital se mueva por el mundo con muy poca supervisión, pagando pocos impuestos. Los papeles de Pandora, por ejemplo, irían en esa línea. Exacto. Los crecita como un ejemplo claro de cómo operan estas redes opacas, sacando a la luz fortunas ocultas de gente muy poderosa. Vale. Tenemos los actores financieros, las herramientas de opacidad. Pero la investigación también mira a los organismos internacionales, ¿no? La ONU, la OMS, el FMI. Correcto.
Analiza cómo, bajo un modelo que algunos llaman de gobernanza multi-stakeholder, o sea, donde participan muchos actores, no solo estados, sino empresas, fundaciones, ONGs, estas instituciones pueden convertirse en espacios donde los intereses corporativos ganan mucha influencia. ¿Cómo? Pues a veces es por financiación directa de programas. Se menciona el caso de la Fundación Gates y su peso en la financiación de la OMS, por ejemplo. Otras veces promoviendo ciertas narrativas o soluciones, a menudo tecnológicas, que casualmente favorecen a determinados actores privados. Entiendo. Y también apunta al rol de grandes consultoras como McKinsey. La tesis sugiere que actúan como puentes, ayudando a alinear las estrategias de las grandes corporaciones con las políticas de los estados, como facilitadores, digamos. Aquí es donde la cosa para mí se pone realmente interesante, porque la tesis no se queda en describir la estructura, sino que intenta identificar patrones en grandes eventos globales. Analiza la gestión de la pandemia, las intervenciones y reconstrucciones en Irak, Libia, la larga historia de Afganistán, e incluso la transición energética actual. Y el argumento central es que en todos estos casos se observa un modus operandi similar. Exacto, un patrón que se repite. Por ejemplo, en el análisis de la COVID-19. La tesis señala cómo las grandes farmacéuticas, donde BlackRock y Vanguard son accionistas principales, tuvieron un papel central, no solo en desarrollar vacunas, sino sobre todo en la producción y distribución global. Se analizan los debates sobre patentes, que dificultaron un acceso más justo. Claro, el tema de las patentes fue muy polémico. Muchísimo. Y también destaca cómo la pandemia aceleró la digitalización a lo bestia. Pasaportes sanitarios, apps de rastreo, un proceso impulsado por las grandes tecnológicas, participadas también por estos mismos fondos. Un círculo que se cierra. Y no olvida mencionar los rescates económicos, cantidades ingentes de dinero público que fueron a parar a grandes corporaciones. E incluso señala que BlackRock llegó a asesorar a la Reserva Federal de Estados Unidos en la gestión de algunos de estos programas. Tela. Y otros ejemplos. Mencionabas Irak. Sí, en Irak, después de la invasión de 2003, la investigación pone el foco en cómo los contratos de reconstrucción, multimillonarios, fueron a parar a grandes empresas occidentales. Menciona a Halliburton, a Bechtel, y cómo el programa Petróleo por Alimentos de la ONU, que en teoría era para paliar las sanciones, pudo servir también como canal para que mucho dinero fluyera hacia estas redes financieras opacas. Vaya. Y Libia. La intervención de 2011. Ahí examina la intervención militar bajo la bandera de la responsabilidad de proteger, la R2P. Y la tesis sugiere analizar si, más allá de los motivos humanitarios que se declararon, pudo haber intereses relacionados con el control del petróleo libio y la reconfiguración geopolítica de la zona. Siempre la geopolítica y los recursos. Parece un patrón constante, sí. Pasando a Afganistán. 2 décadas de presencia internacional. ¿Qué dice la tesis? Pues apunta a cómo la enorme cantidad de ayuda internacional, mezclada con una corrupción brutal y endémica, pudo acabar integrada también en estos circuitos financieros globales. Menciona incluso los flujos ligados al opio. Un panorama desolador. Y fíjate, incluso algo tan actual y en principio positivo como la transición energética es analizado con una mirada crítica. ¿En qué sentido? La presenta no solo como una necesidad ambiental, que lo es, sino también como un nuevo campo de batalla geopolítico. Sugiere que la narrativa verde podría ocultar un nuevo ciclo de extractivismo, especialmente en países del sur global, ricos en minerales clave para las nuevas tecnologías, litio, cobalto, tierras raras. Y de nuevo, señala cómo los grandes fondos se están posicionando estratégicamente en las empresas que liderarán esta transición. Entonces, si conectamos todos estos ejemplos que la tesis analiza, ¿cuál es el patrón? El modus operandi que subraya. ¿Cómo lo resume? El patrón que la investigación destaca es el uso recurrente de las crisis, ya sea una guerra, una pandemia, una emergencia climática, una crisis financiera. Se usan como una especie de palanca. ¿Una palanca para qué? Para impulsar ciertas agendas y reestructuraciones, estas situaciones críticas que a menudo se enmarcan en narrativas muy potentes, la guerra contra el terror, el Build Back Better, la sostenibilidad, la R2P que mencionábamos, narrativas que se amplifican mucho a través de think tanks influyentes, medios de comunicación, consultoras.
Pues bien, estas situaciones permitirían, según este análisis, canalizar enormes flujos de recursos públicos y privados hacia esas redes financieras transnacionales donde actores como BlackRock y Vanguard son decisivos. Entiendo. Crisis como oportunidad para mover dinero y poder. Básicamente. Y la consecuencia, argumenta la tesis, es una doble restricción de la autonomía. Por un lado, la autonomía nacional, sobre todo de los países del sur global, que se ven atrapados en mecanismos como la deuda externa. Aquí la investigación cita a economistas críticos como Stiglitz o Samir Amin, que han estudiado mucho estas dinámicas de dependencia. Y por otro lado, la autonomía individual. También, se argumenta que se limita nuestra capacidad de decisión y acción. La tesis usa conceptos como ingeniería del consenso o la doctrina de la emergencia global. Ingeniería del consenso. Sí, para describir cómo se consigue que ciertas políticas o ciertas visiones del mundo que favorecen estos procesos se acepten socialmente, se normalicen, a menudo presentándose como las únicas soluciones posibles, como algo inevitable. Vale, un panorama complejo de poder y economía. Y ahora volvemos a la conexión que probablemente resulta más sorprendente e inquietante. ¿Cómo se relaciona todo esto con nuestro cerebro? Con nuestra capacidad cognitiva. Sí, volvemos a eso. La tesis propone varias vías indirectas, pero que actuarían juntas, ¿no? Exacto, no es una sola causa. Por un lado, menciona la precariedad económica, el estrés crónico que genera la incertidumbre laboral, no llegar a fin de mes, esa sensación de inestabilidad constante. Eso tiene un coste mental, es evidente. Sin duda. Por otro, la sobrecarga de información, la lucha constante por nuestra atención en el mundo digital, esa sensación de tener la atención hecha pedazos, la dificultad para concentrarse, la fatiga mental. Creo que muchos nos reconocemos ahí. Totalmente. Y añade otros dos factores importantes. Uno es la calidad de la alimentación. La comida. Sí. La tesis lo vincula al control creciente del sector agroalimentario por pocas grandes corporaciones y a la omnipresencia de alimentos ultraprocesados, baratos, accesibles, pero de bajo valor nutricional y potencialmente dañinos a largo plazo, también para el cerebro. ¿Tiene sentido? Y finalmente menciona la ansiedad generalizada que provocan las propias crisis globales que analiza. El miedo durante la pandemia, la ecoansiedad ante la emergencia climática, la tensión geopolítica, todo suma. Vale. Son factores sociales, económicos. Pero hay base científica para sospechar que esto pueda tener un impacto biológico, real, medible, en nuestro cerebro. Aquí es donde la tesis se apoya en estudios de neurociencia, para intentar darle solidez a esta conexión. No son especulaciones al aire, cita investigaciones concretas. Por ejemplo, menciona estudios que asocian la precariedad socioeconómica mantenida en el tiempo con un menor volumen de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, la parte delantera del cerebro. Eso es. Y es crucial para las funciones ejecutivas, planificar, tomar decisiones complejas, regular emociones, la atención. Un menor volumen podría implicar dificultades en todo eso. Vaya. También hace referencia a investigaciones que sugieren que la exposición continua a las plataformas digitales, con su bombardeo de notificaciones y estímulos, podría estar relacionada con alteraciones en las redes cerebrales que controlan la atención. La famosa fatiga digital. Podría tener una base neurológica así. Y cita otros trabajos que vinculan dietas de baja calidad, ricas en ultraprocesados, que se consumen más en contextos de pobreza, con un menor volumen del hipocampo. El hipocampo. Fundamental para la memoria y el aprendizaje. O sea que la alimentación también cuenta. Y mucho. Y, por supuesto, está el impacto directo en la salud mental. La propia OMS reportó un aumento global brutal del 25% en ansiedad y depresión durante el primer año de la pandemia. Un impacto que, además, fue desigual. Afectó mucho más a las poblaciones vulnerables y al sur global. Cifras tremendas. El punto clave aquí, y creo que esto es fundamental para entender la propuesta de la tesis, es que no presenta estos problemas cognitivos y de salud mental como fracasos individuales. No es culpa tuya por gestionar mal el estrés o no saber desconectar del móvil. Claro. Lo enmarca como una posible consecuencia sistémica. Quizás no intencionada, pero sí derivada de cómo está organizado nuestro modelo económico y de poder a escala global. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos seguir el hilo hasta el final, nos dibuja un panorama realmente complejo. Un mundo donde las grandes finanzas, con BlackRock y Vanguard a la cabeza, no solo acumulan capital pasivamente, No, van más allá. sino que estarían moldeando activamente la realidad global. ¿Cómo?
Pues aprovechando las crisis, influyendo en las narrativas dominantes, a través de medios, tecnología, fomentando modelos que generan dependencia, como la deuda. Exacto. Y la consecuencia más inesperada, y quizás la más preocupante, sería un impacto negativo, indirecto pero real, en nuestra capacidad colectiva de pensar críticamente, de mantener la atención, en nuestro bienestar mental general. Un diagnóstico fuerte, sin duda, ante algo así que conecta lo macro con lo micro, con lo más íntimo de nuestra cognición. ¿Qué propone la tesis? ¿Hay alguna salida? Buena pregunta. Pues aboga por la necesidad urgente de desarrollar lo que llama una soberanía epistémica. Soberanía epistémica. ¿Qué es eso exactamente? Se refiere a la capacidad de las sociedades y también de los individuos, para generar nuestro propio conocimiento, para poder cuestionar las narrativas que nos presentan como únicas o indiscutibles y para comprender de forma crítica estas dinámicas de poder tan complejas y sus efectos, que a menudo están ocultos. Poder entender qué está pasando realmente. Tener las herramientas para analizar por nosotros mismos. Eso es. Y en este contexto, la investigación resalta el papel absolutamente crucial de un periodismo de investigación riguroso, profundo, independiente. Lo ve como una herramienta fundamental para alcanzar esa soberanía epistémica, para poder echar luz sobre esas arquitecturas de la opacidad, esos flujos de poder y, en última instancia, para que como ciudadanos y sociedades podamos reclamar más capacidad de decisión, más agencia sobre nuestro propio futuro. Hemos recorrido, creo, los argumentos centrales de una investigación densa, compleja y, bueno, no cabe duda, provocadora. Sí, da que pensar. Una investigación que, como mínimo, nos invita a mirar las noticias de cada día, ya hablen de conflictos, de tecnología, de salud pública, de la transición energética, con una lente distinta. Nos anima a buscar esas conexiones económicas subterráneas, esas estructuras de poder que a menudo quedan invisibles bajo la superficie de lo que leemos o vemos. Y quizás para terminar, queda flotando en el aire una reflexión final un poco inquietante. A ver, Si aceptamos la posibilidad, como sugiere esta investigación, de que las estructuras económicas globales puedan tener un impacto tan profundo y sistémico en nuestra cognición, en nuestra salud mental colectiva, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestra propia capacidad de imaginar, de articular, de construir alternativas viables a ese mismo sistema? Podría ser que la propia dificultad que a veces sentimos para concentrarnos, para analizar críticamente la avalancha de información, para colaborar de forma sostenida en proyectos de cambio, esté siendo, al menos en parte, una consecuencia sutil de ese mismo sistema que aspiramos o necesitamos transformar. es una pregunta complicada. Sin duda. Una pregunta compleja que, merece la pena seguir explorando.